Hola, buenas tardes. Seguimos con el tema dedicado a la teoría cuántica. Habíamos visto en clases anteriores el comienzo de la teoría cuántica y la formulación de la mecánica cuántica, tanto la mecánica de matrices como la mecánica ondulatoria. Y finalmente habíamos terminado con la interpretación que daba John von Neumann de algunos de estos aspectos de la mecánica cuántica. Vamos a empezar la clase de hoy con la interpretación de Copenhague, que es la interpretación ortodoxa, por decirlo así, de la teoría cuántica. No es la única, no es la única interpretación y cada vez está más contestada, tiene alternativas, aunque desde luego fue la que se impuso en este momento histórico del que hablamos y ha seguido siendo la dominante entre los físicos. Muy bien, pues empecemos a ver los puntos principales de manera muy esquemática. Tampoco podemos profundizar mucho de lo que significa la interpretación de Copenhague. Bueno, como ya habíamos comentado, mientras no efectuamos ninguna medición sobre un sistema cuántico, sobre un sistema microfísico, este sistema evoluciona de una forma determinista que viene descrita por la ecuación de Schrödinger, la ecuación de ondas de Schrödinger. Pero en esta ecuación el sistema evoluciona como una suma de todos los estados posibles superpuestos, de forma análoga a como ondas reales, de las ondas que encontramos en nuestra vida cotidiana, encontramos el fenómeno de superposición y suma de amplitudes. O dicho de otra manera, cualquier combinación lineal de estados en el sistema cuántico es también un estado posible. Esto es lo que se denomina principio de superposición. Por ejemplo, el otro día hablamos del spin del electrón. El spin que eh, podría ser identificado como una especie o caracterizado como una especie de por parte del electrón en un sentido o en otro. Y dependiendo del sentido, pues tenía el valor más un medio, menos un medio. Bueno, pues lo que estamos diciendo es que mientras no se mide el spin de un electrón, mientras no efectuamos ninguna medición sobre un electrón concreto, ese electrón está en una superposición de estados, es decir, tiene al mismo tiempo los dos spins posibles, los dos valores posibles del spin, más un medio y menos un medio. Ahora bien, este estado de superposición se mantiene hasta tanto no efectuamos una medición. Una vez que efectuamos una medición sobre el sistema cuántico, en este caso sobre el electrón, evidentemente tenemos que obtener solo un resultado posible. No podemos encontrar varios resultados a la vez. Encontramos que el electrón tiene más un medio o tiene menos un medio de spin. Por lo tanto, como estáis viendo, aquí hay un problema que se conoce como el problema de la medida. En el acto de medir, eh, se produce como una especie de cambio discontinuo en la función de onda que no está regido por la propia ecuación de Schrödinger y que tiene un carácter indeterminista, puesto que nosotros no podemos predecir de antemano cuál va a ser el resultado, si más un medio o menos un medio. Este cambio instantáneo de estar en una superposición de estados a tener solo un valor concreto por parte del sistema es lo que se conoce como colapso de la función de onda. Colapso de la función de onda. La pregunta, desde el punto de vista filosófico, claro, es cómo se produce este salto. ¿Cómo es que el sistema está en una superposición de estados, donde todos los estados posibles son mantenidos simultáneamente? Y en cambio, cuando medimos, solo obtenemos un estado de los posibles. ¿Es un cambio que afecta solo a nuestro conocimiento del sistema? ¿O realmente nuestra medición, nuestro acto de medición está introduciendo alguna diferencia
en el sistema, está introduciendo alguna variación en el propio sistema. Pues esta es la cuestión, este es el problema de la medida y el de la interpretación del colapso de la función de onda. Una primera respuesta, ya la vimos, es la que dio Max Born. Recordaréis que dijimos el otro día que Max Born interpretaba que el valor absoluto de la función de onda, psi elevado al cuadrado, representaba la posibilidad de encontrar una partícula en un volumen, en una región del espacio concreta, y por lo tanto lo que estaríamos haciendo con la medición no sería colapsar ninguna onda real, provocada ese colapso por nuestra medición, como en un principio parece que Schrödinger pretendía en un intento de seguir salvando el realismo, sino que esto sería simplemente, esto que hemos llamado el colapso de la función de onda, sería simplemente un cambio en nuestro estado de conocimiento sobre el sistema, de no saber qué valores tenía el sistema dentro de todos los valores posibles, de no saber para determinadas variables cuál sería su valor, pasaríamos a conocer ese valor con exactitud una vez hecha la medición. Por lo tanto, el colapso de la función de onda no sería más que un cambio en nuestro conocimiento del sistema y no un cambio en el sistema mismo. Von Neumann, como también empezamos a comentar, daba otra respuesta distinta. Según von Neumann, el colapso de la función de onda se produce justamente cuando hay un observador consciente que obtiene un resultado en la medición. De todos los posibles obtiene uno. Von Neumann, por lo tanto, le otorgaba un papel central a la conciencia, al hecho de que hubiera un observador consciente obteniendo ese resultado. La idea de von Neumann es que la frontera entre el sistema que se mide, el sistema cuántico, y el aparato de medición puede ser movida arbitrariamente. Es decir, podemos hacer que la función de onda describa también, incluya a ese aparato. Por lo tanto, la función de onda no puede ser colapsada por elemento de medida, que es lo que pensaba Niels Bohr, sino que ese colapso tendría que producirse en un nivel superior al del aparato de medida. Y por tanto, ese nivel superior, según von Neumann, tenía que ser la conciencia del observador. La conciencia del observador sería el lugar donde colapsa la función de onda, donde todas las posibilidades se contraen en una sola. Estaba también el problema de cómo interpretar la propia función de onda. Sí, sobre el significado de la función de onda, de qué es realmente la función de onda, también se han dado varias respuestas. Digamos que hay diferentes sobre qué significa la función de onda, qué representa la función de onda. La primera sería que representa algo real, un campo físico de algún tipo, o ciertas propiedades objetivas al menos, aunque sean difíciles de determinar, de un sistema cuántico individual. Es decir, la función de onda es una representación matemática de propiedades reales, podríamos decir, ¿no? La segunda interpretación es que la función de onda no representa nada real. Es solamente un instrumento matemático para calcular probabilidades de obtener ciertos resultados en mediciones posibles que efectuamos sobre sistemas cuánticos individuales. Es decir, la función de onda no representa nada real, es solamente una herramienta para calcular qué probabilidad hay de obtener un resultado si decido medir una cierta propiedad de un sistema cuántico en un momento determinado. Digamos que esta sería una interpretación instrumentalista, mientras que la anterior sería una interpretación más cercana al realismo, al menos. La tercera interpretación, que es, como acabamos de ver, la que defendía Born,
es que la función de onda describe en realidad nuestro estado de conocimiento sobre un sistema microfísico. Describe solo qué conocimiento tenemos de ese sistema. La cuarta interpretación es que la función de onda no representa una realidad actual, sino más bien un conjunto de potencialidades que podrían ser actualizadas cuando tenemos las condiciones experimentales adecuadas. Es decir, que la función de onda representa las potencialidades que llegan a ser un acto cuando realizamos el experimento o la medición. Como veis, estamos empleando aquí una terminología aristotélica y os recordará que era el propio Heisenberg quien introdujo esta manera de entender la función de onda. Y en quinto lugar, la función de onda se podría interpretar como describiendo el comportamiento de un conjunto de sistemas y no de un sistema aislado. Por eso, de ahí su carácter estadístico, podríamos decir, o probabilístico. Son cinco interpretaciones posibles y las cinco han tenido defensores. Por ejemplo, la primera, que puede a su vez tener muchos matices, introducir variaciones, pues fue defendida por los más realistas en teoría cuántica. Fue defendida por Einstein, fue defendida por de Broglie, por Schrödinger y posteriormente por otros físicos realistas como David Bohm, John Bell y Roger Penrose. La segunda, la que hemos llamado instrumentalista, la de que la función de onda, digamos que representa únicamente, es una herramienta matemática para calcular las probabilidades de obtener un resultado posible en una medición. Esa segunda formaría parte de lo que se conoce como la interpretación de Copenhague de la teoría cuántica. Digamos que esta sería la mayoritariamente aceptada por los defensores de la interpretación de Copenhague. Y su máximo impulsor fue Niels Bohr. La autoridad de Niels Bohr fue fundamental para que esta interpretación fuera aceptada mayoritariamente. No obstante, como aquí en esta discusión hubo matices y hubo cambios de posición, la tercera, eh, la que afirma que en realidad describe nuestro estado de conocimiento, también fue considerada en ocasiones como un ingrediente de la interpretación de Copenhague. Es la que defendió Max Born, y en algunos momentos también la defendió Niels Bohr, Heisenberg e incluso Schrödinger, cuando finalmente eh, abandona o al menos pone entre paréntesis sus pretensiones realistas, ¿no? La cuarta, la que hemos visto mencionando la diferencia aristotélica entre potencia y acto, la formuló Heisenberg en obras tardías. Y la quinta, la que dice que versa no sobre un sistema aislado, sino sobre un conjunto de sistemas, es el núcleo de la interpretación estadística de la mecánica cuántica, que fue desarrollada por Einstein, por Karl Popper, que como sabéis era físico además de filósofo, por Landé, por Valentine y por otros. Como veis, la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica es una serie de respuestas filosóficas, podríamos decir, interpretativas, para estos problemas que hemos visto, el problema de la medida y el problema de la interpretación de la función de onda. Como dice el historiador de la teoría cuántica, Max Jammer, no es una doctrina que esté expuesta en ningún lugar de una forma sistematizada y clara, ni todos los defensores de la interpretación de Copenhague la entendieron de la misma forma. Acabamos de ver cómo hubo matices entre ellos, diferentes, ¿no? De interpretaciones diferentes de la función de onda, por ejemplo. Como dice Max Jammer, se trata de un denominador común para una variedad de puntos de vista relacionados que ni siquiera está necesariamente ligado con una posición filosófica o ideológica específica. Es verdad que está muy cerca del instrumentalismo, pero no todos los defensores eran igualmente instrumentalistas. Por ejemplo, Max Born
perdón, Niels Bohr era más inclinado a un realismo kantiano, mientras que Heisenberg, al menos no el Heisenberg medio, ¿no? No el último, pues era claramente instrumentalista, ¿no? Bohr y Heisenberg, que fueron sus máximos defensores, pues variaron en ocasiones sus posiciones sobre estos principios que sustentaban la interpretación de Copenhague. Por ejemplo, Heisenberg, como acabo de decir, aceptó durante una buena parte de su vida una visión instrumentalista de la física, ¿no? La teoría cuántica no sería más que herramientas matemáticas para predecir resultados experimentales, y eso no encajaba muy bien con las ideas de Bohr, que tenía una cierta inclinación hacia el realismo, aunque a un realismo sui generis, no un realismo tan fuerte como el de Einstein. Como veremos después, la polémica entre Bohr y Einstein básicamente consistió en una disputa sobre este asunto. Y por si eso no bastara, von Neumann, como hemos visto, que también se considera uno de los promotores de la interpretación de Copenhague, le dio un papel central a la conciencia que no le hacía ninguna gracia ni a Bohr ni a Heisenberg. Y a veces, sin embargo, se mete todo en el mismo saco, como diciendo que el colapso de la función de onda lo produce la conciencia de un observador, pero esto no es lo que defendían Bohr y Heisenberg. Para Bohr, el colapso de la función de onda se producía en la interacción con el instrumento de medición que tenía un carácter microscópico. En la interpretación de Copenhague, además, como estamos empezando a ver, pues aparecen cuestiones de tipo epistemológico y de tipo ontológico. No obstante, dada la atmósfera positivista en la que se movía la investigación en física en los años 20 y 30 del siglo XX, en buena medida por influencia del Círculo de Viena, pero no solo, porque también hubo autores positivistas o al menos empiristas radicales anteriores, fenomenistas como Ernst Mach, pues estas cuestiones ontológicas se las trató de evitar cuidadosamente, pero no siempre con éxito. El núcleo de la interpretación de Copenhague podríamos decir que es que, bueno, el principio de complementariedad que vimos el otro día, ¿no? El principio de complementariedad de Bohr, es decir, la idea de que los conceptos clásicos con los que la física describe el mundo siguen siendo necesarios para explicar los fenómenos cuánticos. Pero puesto que los fenómenos cuánticos, digamos que tienen un comportamiento que no encaja de manera fácil con estos conceptos clásicos, por ejemplo, onda-partícula, como veíamos el otro día, recordar el experimento de la doble rendija, entonces la idea de Bohr es que esos conceptos de la física no son aplicables a los sistemas cuánticos considerados en sí mismos. Recordad lo que os he dicho del aspecto kantiano en el pensamiento de Bohr. Es decir, estos conceptos no se refieren a la realidad en sí, digamos, a la realidad cuántica en sí, porque para determinadas características, en una medición sobre un sistema cuántico, solo se puede decir que adquieren una realidad concreta dentro del conjunto del dispositivo experimental. Es decir, el sistema se comporta como una partícula y solo le es aplicable la noción de partícula cuando utilizamos un dispositivo experimental para medir propiedades de partículas, y el sistema se comporta como una onda cuando utilizamos un dispositivo experimental para medir propiedades de ondas. Por lo tanto, de acuerdo con la interpretación de Copenhague, y ese sería un poco el resumen de lo que de los elementos comunes de esa interpretación, la función de onda es una herramienta de cálculo
lo que el físico hace es construir una función de onda a partir de ciertas observaciones, y esa función es solamente el catálogo de las probabilidades de los resultados de posteriores mediciones sobre ese sistema. En segundo lugar, el estado de un sistema entre dos observaciones no puede ser descrito, carece de sentido dentro de la teoría, es decir, qué le ocurre al spin del electrón antes de que lo observemos? Pues que lo único que podemos decir es que está en una superposición de estados. No, digamos que no tiene sentido dentro de la teoría atribuir un spin concreto al electrón antes de la observación, antes de la medición. En tercer lugar, la descripción de la observación dependerá del completo dispositivo experimental utilizado. Esto es la idea central de Bohr que acabamos de ver. Es el dispositivo experimental en su totalidad el que nos dice qué conceptos clásicos son imprescindibles, van a ser imprescindibles para la descripción del comportamiento del sistema. Si el dispositivo es para medir propiedades de onda, serán conceptos de física de partículas, si no, será, perdón, no sé si lo he dicho bien o lo he dicho, si el dispositivo es para medir propiedades de onda, entonces los conceptos serán los propios de la física ondulatoria, de la teoría ondulatoria, y si son propiedades de corpúsculos, de partículas, pues de la física de partículas. En cuarto lugar, el colapso de la función de onda no es más que la determinación por parte del dispositivo de medida, debido a ese carácter macroscópico que tiene, de uno de los posibles resultados de la medida. Es decir, es el dispositivo experimental, y en esto la interpretación de Copenhague diferiría de la de von Neumann, por lo tanto, es el dispositivo experimental, debido a su carácter macroscópico, el que colapsa la función de onda y de todos los estados posibles solo encuentra uno, el resultado que se obtiene en la medición. Lo podríamos decir en la terminología aristotélica que prefería Heisenberg, sería la actualización de una potencialidad. En quinto lugar, no se puede trazar una frontera precisa entre el dispositivo experimental y el sistema medido. Y finalmente, los sistemas cuánticos tienen una naturaleza tanto ondulatoria como corpuscular, aunque la manifestación de una u otra dependerá del dispositivo que utilicemos en su medición, como acabo de decir hace un momento. Nunca se podrían manifestar simultáneamente esas dos propiedades corpuscular y ondulatoria. No obstante, aunque esto era lo que mantenía la interpretación de Copenhague, podemos decir que en la actualidad sí que ha habido experimentos que han conseguido observar fotones en un comportamiento a la vez ondulatorio y de propiedades de partícula, con un comportamiento de onda y a la vez de partícula. Son experimentos que se pueden localizar fácilmente en Internet y que tienen interés por esto, porque se puede comprobar que en efecto esta observación simultánea de propiedades de onda y de partícula ha sido posible. Muy bien, vamos a ver ahora lo que se conoce como paradojas cuánticas. La más famosa de todas, todo el mundo ha oído hablar de ella, es la paradoja del gato de Schrödinger. Pero hay otra menos conocida que ha sido más fructífera, que es la paradoja Einstein-Podolsky-Rose. Vamos a ver las dos, vamos a ver en qué consisten y cuál es su significado. Bueno, después de 1935, es decir, de la publicación del libro de von Neumann, la teoría cuántica, digamos que recibió dos desafíos que intentaban mostrar que la interpretación de Copenhague no podía ser correcta. Los dos desafíos venían desde posiciones realistas
el primero por parte de Schrödinger y el segundo por parte de Einstein. Y eran además, en los dos casos, experimentos mentales, es decir, eran formas ingeniosas de imaginar experimentos posibles que mostrarían que la teoría cuántica no podía ser correcta, al menos en su interpretación y en su estado actual. En el caso de la paradoja del gato de Schrödinger, lo que trataba Schrödinger era de mostrar que eh, esta, esta cosa extraña de la superposición de estados, en la que supuestamente estaban los sistemas microfísicos de una medición, eh, no estaban confinadas al ámbito subatómico, donde como nadie puede observar ahí nada directamente, pues digamos, no era muy preocupante que una partícula subatómica estuviera en una superposición de estados, sino que cabía imaginar situaciones en las que podríamos trasladar esa superposición de estados al ámbito macroscópico. Y claro, eso era más preocupante, porque en el ámbito macroscópico nunca hemos observado algo así como una superposición de estados. Por lo tanto, este es el propósito básico de la paradoja del gato de Schrödinger, mostrar que la superposición de estados no es algo que uno pueda confinar al ámbito subatómico y quedar tranquilo con que eso está ahí, sino que podría trasladarse al ámbito macroscópico y esto plantea problemas porque nunca lo hemos observado, ¿no? Por lo tanto, se trata de un experimento mental formulado contra la tesis de Bohr de que un sistema permanece en una superposición de estados y no tiene valores definidos hasta que realizamos una medición sobre ese sistema. Lo que trata de mostrar, por lo tanto, es el problema de la medida en toda su magnitud, en toda su crudeza. Bien, si suponiendo que la interpretación de Copenhague es correcta, hagamos ahora el siguiente experimento mental. Construyamos un dispositivo que estaría basado en la desintegración atómica de una sustancia radioactiva. Habría también, sería un cajón donde estaría esta sustancia radioactiva que se desintegraría con una probabilidad del 50% de desintegrarse en un momento posterior. Y habría también un gato que, según el diseño del experimento, tendría que estar, si la interpretación de Copenhague fuera correcta, en una superposición de estados vivo-muerto, es decir, ni vivo ni muerto. Y solo adquiriría uno de esos estados una vez que abriéramos la caja y miráramos dentro. Es decir, que antes de observarlo, el gato estaría vivo-muerto a la vez y solo al abrir la caja estaría vivo o estaría muerto. No, fijaos, no trata de la obviedad de que el gato podría estar vivo o podría estar muerto y nosotros no lo sabemos hasta que abrimos la caja. Eso es trivial. Lo que dice la teoría en la interpretación de Bohr, en la interpretación de Copenhague, es que el gato está al mismo tiempo vivo-muerto, en una superposición de estados, puesto que depende su vida o su muerte depende de un fenómeno de desintegración radioactiva y por lo tanto de un fenómeno cuántico. La idea es la siguiente, encerramos el gato y tenemos la fuente radiactiva y un contador Geiger que mide, como sabéis, la radiación emitida por una sustancia radiactiva y un martillo conectado a ese contador, de manera que si detecta radiación, el martillo se suelta y cae sobre un recipiente con un gas venenoso. Rompe el recipiente, se, se, se libera el gas y entonces el gato muere.
esa desintegración es, como decía, un proceso cuántico y vamos a imaginar que tiene la probabilidad de ocurrir en el tiempo que nosotros vamos a tener este dispositivo, una probabilidad del 50%. Por lo tanto, si no se produce la desintegración radiactiva, el gato sigue vivo porque el contador Geiger no detecta nada y el martillo no golpea al tarro de veneno. Pero si se produce una desintegración de algún átomo de esa sustancia radiactiva, el contador Geiger lo detecta, libera el martillo que rompe el frasco de veneno y el gato muere. Según la interpretación de Copenhague, mientras no abrimos la caja, puesto que el, el estado de desintegración estaría en los dos posibles, del material radioactivo me refiero, estaría en los dos posibles simultáneamente, es decir, en una superposición de hubo radiación, no hubo radiación. Por la misma razón, el gato tendría que estar en una superposición de estados, es decir, a la vez vivo y muerto. Y cuando se abre la caja, entonces colapsa la función de onda. Y el gato adquiere en ese momento uno de los dos estados posibles, o bien vivo o bien muerto. Pero antes de abrir la caja, ninguno de esos dos estados era real, porque estaba en una superposición de estados. Como veis, lo que trata Schrödinger con este experimento es demostrar que si la interpretación de Copenhague nos dice que el sistema cuántico puede estar en una superposición de estados, entonces podemos inferir de ahí también, en este caso concreto, que el gato estaría también en una superposición de estados. Como esto no parece sensato, pues no podría ser correcta, no debería ser correcta la interpretación de Copenhague. Bueno, lo cierto es que no con gatos, pero sí con moléculas de gran tamaño, pues se han conseguido lo que se denominan gatitos de Schrödinger. Es decir, que Schrödinger, creyendo encontrar aquí un punto débil de la interpretación de Copenhague, lo que proporcionó fue una manera de entender estos fenómenos que al menos hasta un cierto nivel, que no se reduce al subatómico, se pueden producir. Por ejemplo, en 1996 se consiguió poner a un ion de berio en dos lugares a la vez. Esto es una superposición de estados, como el experimento de la doble rendija. Recordad, cuando el electrón pasaba a la vez por las dos rendijas para interferir consigo mismo. Pues esto se consiguió hacer con un ion de berio. Pero es que después se ha conseguido hacer con moléculas cada vez mayores, como os decía. En 2019, y este es el último dato que yo tengo, se consiguió hacer esto mismo con una molécula de oligoporfirina que tiene más de 2000 átomos. Más de 2000 átomos. Es una molécula de un tamaño considerable. ¿Por qué esto no lo veríamos con un gato? No sería posible con un gato, pero sí con, al menos con este nivel molecular, estos gatitos de Schrödinger, ¿no? Pues la interpretación o la explicación más aceptada de por qué es lo que se conoce como la decoherencia. La decoherencia, que está implícita en la idea que ya mencioné antes de que es de Bohr, de que es el instrumento de medida el que colapsa la función de onda, el carácter macroscópico del instrumento de medida. La idea de la decoherencia es que en la interacción con el entorno destruye la superposición de estados. Una entidad en fin, mayor del nivel, en una entidad como un gato, eh, eh, hay una interacción constante de sus moléculas, de sus átomos con el entorno, y esto destruye la superposición de estados en que podrían estar todos esos átomos en un momento determinado.
de manera que introduce un factor aleatorio que no puede ser, que impide ya la coherencia de esa, superposición y por eso se llama decoherencia. Los sistemas macroscópicos, como un gato, pues no podrían estar en una superposición de estados. Bueno, ahí tenéis una dirección de YouTube donde encontráis un vídeo que explica muy bien esta paradoja. Hay una interpretación alternativa a la interpretación de Copenhague que podría explicar esto que ha ocurrido con el gato de Schrödinger. Es una interpretación realista, pero, pero es problemática, aunque cada vez tienen más seguidores, ¿no? Es la interpretación que desarrolló en su tesis doctoral de 1957 el físico Hugh Everett III. Es una tesis doctoral que, por cierto, solo tenía 9 páginas, ¿no? Todo un modelo de tesis doctoral, diría yo. Bueno, pues en esta interpretación, lo que ha ocurrido con el gato, con el experimento y el gato dentro, es que en realidad cuando abrimos la caja, el universo se bifurca en dos universos distintos. En un universo estamos nosotros abriendo la caja y viendo al gato vivo, y en otro universo estamos nosotros mismos abriendo la caja y viendo al gato muerto. Es decir, todo acto de medición de un sistema cuántico, todo acto de colapso de la función de onda, podríamos decir, en realidad lo que hace no es actualizar potencialidades, sino crear universos distintos en los que cada uno de los resultados posibles existe realmente. El universo se bifurca en tantos como resultados posibles de una medición hay. Claro, con esto evitamos eh, esta idea extraña de la interpretación de Copenhague de que un sistema cuántico no tiene valores definidos mientras no lo observamos, y solo cuando lo observamos adquiere valores definidos. Digamos que elimina el papel del observador. No tiene ese protagonismo el observador. Pero el precio a pagar es grande porque ahora la conclusión es casi más difícil de aceptar. Es la idea de que en cada acto de medición se crea un universo nuevo en el que, en cada uno de los cuales, en cada uno de estos universos, uno de los resultados es el real. Aquí no habría colapso de la función de onda, sino lo único que ocurriría al abrir la caja es que sabríamos en qué universo estamos. Si abrimos la caja y vemos al gato vivo, sabemos en ese momento que estamos en el universo donde el gato vive, y si abrimos la caja y el gato está muerto, sabremos que estamos en el universo donde el gato muere. Pero habrá otro universo donde no sea así, en cada uno de estos casos. Bueno, esta interpretación, como digo, es una interpretación compleja y paradójica y desde luego antiintuitiva, contraria al sentido común, pero las ecuaciones de la teoría cuántica la permiten. No hay nada en las ecuaciones que choque con esta posibilidad. Y por eso hay un número creciente de físicos que parece dispuesto a aceptar esta interpretación en lugar de la interpretación de Copenhague. Bueno, vayamos ahora a la segunda paradoja que he mencionado, la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, o EPR abreviado, ¿no? Como os comenté antes, Einstein era un realista
que no aceptaba la interpretación de Copenhague y estuvo discutiendo con Bohr sobre este asunto hasta el final de su vida. Fijaos, por ejemplo, en una carta que le escribe pocos años antes de morir, en 1953. No estoy muy seguro, pero me parece que murió en el 54 o en el 55. Y dice así, dice, no me satisface la idea de poseer una maquinaria que permita profetizar, pero a la que no seamos capaces de dar un significado claro. Se está refiriendo a la onda, a la mecánica cuántica en general. Una maquinaria que permita profetizar, es decir, resultados de observaciones que vamos a efectuar, al menos pero a la que no seamos capaces de dar un significado claro. Y luego una frase muy famosa en una carta de 1926, ¿no? Dios no juega a los dados con el universo. Quiere decir que para Einstein el universo seguía siendo un universo determinista como el universo de la física clásica. Bueno, pues en 1935, también por lo tanto el mismo año en que Schrödinger elabora la paradoja del gato, Einstein con sus colaboradores Boris Podolsky y Nathan Rosen presenta un breve artículo en el que tratan de mostrar, con un experimento imaginario también, que la mecánica cuántica es incompleta. En su estado en ese momento, que es el estado actual, es una teoría incompleta. Me refiero al estado actual en lo fundamental, en esta cuestión de los fundamentos, ¿no? Para Bohr y para los defensores de la interpretación de Copenhague, la teoría cuántica, la mecánica cuántica es una teoría completa, es decir, eh, la función de onda recoge toda la información relevante sobre un sistema cuántico. No hay nada en el sistema cuántico que sea relevante y que no esté incluido en la ecuación de Schrödinger. No hay, por lo tanto, ninguna variable oculta cuyo conocimiento pudiera restaurar el determinismo de la física clásica, que era la obsesión de Einstein. Einstein pensaba que algo se escapaba a la ecuación de Schrödinger, algo del fenómeno cuántico se escapaba, y que una vez que se encontrara qué era, el resultado volvería a ser determinista y no probabilístico como el que nos daba la función de onda. Es decir, para los partidarios de la interpretación de Copenhague y para Bohr, el primero, claro, el carácter probabilístico, como ya comentamos en su momento, era un dato irreductible y último de la realidad. No era algo debido a nuestro desconocimiento del sistema. No era como en la física clásica el resultado de nuestra ignorancia, sino que la probabilidad era una característica intrínseca de los fenómenos cuánticos. Por lo tanto, no podría ser superada con la introducción de variables ocultas. Comentamos también el otro día que von Neumann parecía haber demostrado en su libro, de una forma rigurosa, de una forma matemática, que no podría haber teorías de variables ocultas, es decir, que serían inviables. Pero Einstein se resistía a descartar esa posibilidad. Y afirmaba que la aceptación del indeterminismo por parte de Bohr, Heisenberg y la interpretación de Copenhague era una filosofía tranquilizadora e incluso llegó a calificarla de una religión, de una religión. Bueno, el artículo, que está también disponible en internet, lo podéis leer y es breve y muy elegante, y muy interesante desde el punto de vista filosófico, como vamos a ver. Como vamos a ver, efectivamente, se trata de un artículo a medio camino entre la física y la filosofía, porque
aquí aparecen elementos centrales de pensamiento filosófico, como es la caracterización de qué es la realidad. Y efectivamente el artículo comienza dando un criterio de completud para cualquier teoría física. Para que una teoría física sea completa, dice el artículo, todo elemento de la realidad física, todo elemento de la realidad física tiene que tener una contrapartida en la teoría física. Si todo elemento de la realidad tiene una contrapartida en la teoría es completa. Bueno, pero ¿qué es un elemento de la realidad física? Y aquí aparece un punto ya central del artículo. Así definen ellos qué es un elemento de la realidad física. Dicen, si podemos predecir con certeza, es decir, con probabilidad igual a la unidad, el valor de una cantidad física sin perturbar el sistema de ningún modo, entonces existe un elemento de realidad física correspondiente a esa cantidad física. Fijaos, lo que están diciendo es muy simple. Un elemento de la realidad física es eh, el, aquello que podemos predecir, aquello cuyo valor podemos predecir sin perturbar el sistema con una probabilidad igual a 1, es decir, con certeza. Por lo tanto, si se puede calcular el valor exacto de una magnitud sin intervenir siquiera sobre el sistema físico al que se atribuye esa magnitud, podemos decir que es porque el sistema realmente tiene ese valor para esa magnitud. Y es un elemento de la realidad física. Esta es la idea central, la idea inicial, por lo tanto, la idea en la que se basa el realismo de Einstein y sus colaboradores. Pero hay dos premisas que se asumen de pasada en el artículo, pero que son también muy importantes, sobre todo la primera, como vamos a ver. En el artículo se supone también que para dos sistemas físicos que hayan interactuado en el pasado, si esa interacción ha cesado en el momento en que hacemos una medición, ningún cambio que tenga lugar en uno de esos sistemas puede ser consecuencia de un cambio en el otro sistema. Es decir, tenemos dos sistemas físicos, en este caso imaginemos dos electrones que han interactuado en el pasado, pero ya no, ahora están alejados del uno del otro, ya no interactúan entre ellos. Bueno, pues el principio de localidad lo que diría es, ningún cambio que ocurra en uno de esos electrones puede ser consecuencia de un cambio que se produzca en el otro. Hay una desconexión ya entre ellos. Hay una separación local entre ellos. Y el otro supuesto adicional, obviamente, es que las predicciones estas de la mecánica cuántica están bien confirmadas empíricamente, es decir, la teoría cuántica es una teoría válida. El supuesto de localidad, como ahora después veremos, va a tener una gran importancia en el desarrollo posterior de la teoría cuántica, sobre todo en la discusión teórica sobre los fundamentos de la teoría cuántica, y es un problema que pone sobre el tapete este artículo de Einstein, Podolsky y Rosen. Lo que ese supuesto de localidad impide es la posibilidad de que la medición sobre un sistema ejerza una influencia instantánea sobre otro sistema, aunque hayan estado interactuando en el pasado, porque una vez que están separados son independientes. Si no fuera así, tendríamos que creer que hay misteriosas acciones a distancia que además son instantáneas y por lo tanto superiores a la velocidad de la luz en su transmisión. Bueno, lo que hacen Einstein, Podolsky y Rosen es proponer un experimento mental que trata de probar que si se acepta lo que hemos dicho sobre la realidad física de una magnitud física y se asumen los dos supuestos que ellos consideraban evidentes
de localidad y validez de la teoría, entonces la conclusión no podía ser otra que la mecánica cuántica era incompleta. Era incompleta porque habría elementos de la realidad física que no estarían recogidos en la teoría. Y vamos a ver cómo lo argumenta. Paso ahora a describir el experimento mental, ¿no? Tenemos un sistema que está compuesto por dos partículas A y B que han estado interactuando en el tiempo y después han dejado de interactuar. Se supone que se conoce el estado de las dos partículas antes de interactuar y por tanto podemos determinar mediante la ecuación de Schrödinger el estado del sistema compuesto por las dos partículas en cualquier tiempo posterior, incluso cuando hayan dejado de interactuar. La ecuación de Schrödinger nos describiría el estado de las partículas durante la interacción, pero también después de la interacción. Si medimos ahora el momento de una de las partículas, pongamos A, medimos el momento recordad que momento es masa por velocidad. Mediante el estado apropiado, podemos calcular con seguridad el momento de la partícula B sin tener que efectuar ninguna medición sobre ella. Es decir, efectivamente, el momento de A nos dirá cuál es el momento de B, utilizando la ecuación correspondiente. Y no tendremos que hacer ninguna medición sobre B, solo la hacemos sobre A. Asimismo, si en lugar de medir el momento decidimos medir la posición de A, fijaos que el experimento no está diciendo que midamos simultáneamente con una precisión absoluta el momento y la posición, porque ya vimos que eso no puede ocurrir según el principio de indeterminación de Heisenberg. Lo que está diciendo es que si medimos el momento de A, podemos medirlo con precisión, podemos tener el momento de B. Y si medimos la posición de A, igualmente la posición de B. Ahora bien, puesto que podríamos establecer los valores de la posición y el momento de B sin perturbarla en absoluto, porque a B no la hemos medido en ningún momento, tendremos que aceptar que la partícula tiene simultáneamente y de forma real, independiente del acto de medición, independientemente del sujeto, independientemente del observador o de cualquier conciencia, una posición y un momento con esos valores. Es decir, la posición y el momento serían elementos de la realidad de la partícula. Ahora bien, como la mecánica cuántica no recoge esa posibilidad en sus ecuaciones, la mecánica cuántica no puede ser una teoría completa, sería una teoría incompleta. Ese es el razonamiento, ¿de acuerdo? Bueno, el artículo causó un enorme impacto en Bohr. Bohr estuvo años dándole vuelta a esto y discutiendo por carta con Einstein constantemente sobre este asunto. Esto, como creo que os decía en una clase anterior, esto es uno de los debates filosóficos científicos más apasionantes del siglo XX, porque tenía que ver con la discusión sobre la naturaleza de la realidad y de nuestro conocimiento de la realidad y sobre el alcance de la física y sobre el acto de medición y de observación, etcétera, etcétera. Y sin embargo, desgraciadamente, pues no suele aparecer en los currícula de los estudiantes de filosofía. Creo que tampoco en los de física, o al menos solo de una forma muy superficial, pero merece la pena leer sobre este debate. Y hay buenos libros de la bibliografía inicial, os recomendé algunos. Hay buenos libros sobre toda esta discusión. El de Manjit Kumar, Quantum, ese a mí me gustó particularmente, de los que he leído últimamente sobre este tema, y yo creo que lo describe de una forma muy accesible para un público sin especial conocimientos de física. Bueno, lo que hace Bohr es
en el número siguiente de la revista donde apareció este artículo, en Physical Review, publicar una respuesta al artículo de Einstein, Podolsky y Rosen. Y lo que hace en esa respuesta es básicamente reafirmarse la interpretación de Copenhague. Critica el criterio de elemento de realidad que proponen Einstein, Podolsky y Rosen, y se reafirma en la idea de la interpretación de Copenhague de que la única descripción posible es la del fenómeno cuántico, es decir, la totalidad de la situación experimental, no la de la partícula aislada, B en este caso, sino la totalidad de la situación, es decir, A y B y el instrumento de medida. Lo que dice Bohr en esa respuesta es que una medida efectuada sobre el sistema es siempre una medida sobre la totalidad del sistema. Es verdad que no perturbamos a la partícula B si seguimos las instrucciones del experimento imaginario. Pero lo que dice Bohr es que al medir la posición o al medir el momento de la partícula A, sí que se ejerce ya, dice literalmente, una influencia sobre las condiciones mismas que definen los tipos posibles de predicciones sobre el comportamiento futuro del sistema. Es decir, al medir A, ya sea su posición o su momento, ya estamos determinando qué resultados son posibles y cuáles no en B. Los resultados previsibles en B han quedado determinados por la medición de A, pero no en el sentido de que podamos calcular, como dice el experimento mental de Einstein, Podolsky y Rosen, calcular la posición y el momento de B sabiendo los de A, sino que A y B forman un sistema que no puede dividirse, no puede considerarse de forma independiente, aunque ya no estén interactuando. Y si medimos la posición de A, entonces ya no podemos medir el momento de A, pero tampoco el de B. Y si medimos el momento de A, tampoco podemos medir la posición. Perdón. Si medimos el momento de A, eso excluye medir la posición de A y de B. Y como no podemos medir simultáneamente, según el principio de indeterminación de Heisenberg, no podemos medir simultáneamente posición y momento, entonces no podemos atribuirle simultáneamente una posición y un momento definido a B, como parecía concluir el experimento mental de Einstein, Podolsky y Rosen. Bueno, durante un tiempo, esto no fue más que una discusión teórica y no parecía posible determinar empíricamente quién tenía razón. El mérito de encontrar una manera de discriminar empíricamente entre ambas posiciones se debe a John Bell, un físico teórico irlandés que investigaba en el CERN y en 1964 fue capaz de encontrar la clave para probar alguna diferencia empírica entre estas dos posiciones. Lo que hizo Bell fue desarrollar un teorema matemático, una desigualdad, como ahora diremos, que permitía determinar experimentalmente quién tenía razón, si Bohr y la interpretación de Copenhague o Einstein y los partidarios de la teoría de variables ocultas. Ese año, en 1964, aunque en un artículo que se publicó 2 años después,
Bell mostró además que la supuesta demostración de John von Neumann de que eran imposibles teorías de variables ocultas, pues no era una prueba tan concluyente como se había pensado, porque estaba basada en un postulado cuya validez no se podía mantener para otros estados diferentes a los considerados por von Neumann. Es decir, que en realidad von Neumann no contemplaba todas las posibilidades en esa demostración. Y eso permitía explicar por qué precisamente David Bohm había conseguido lo que parecía que era imposible según von Neumann, que era una teoría de variables ocultas, modelo de variables ocultas no local del electrón, que en capacidad explicativa igualaba al modelo cuántico estándar. Bueno, el teorema de Bell es una desigualdad, como he dicho, que limita el nivel de correlación que cabe esperar para resultados de medidas simultáneas efectuadas sobre dos partículas que han estado interactuando en el pasado. Es decir, ¿qué grado de correlación cabe encontrar en las mediciones, de los resultados de mediciones de diferentes propiedades sobre dos partículas que ya no interactúan, pero que estuvieron interactuando en el pasado? La idea es que la interpretación de Copenhague dirá que esas correlaciones son mayores que las que dice la desigualdad de Bell, mientras que la interpretación realista local de Einstein, Podolsky y Rosen dirá que las correlaciones tienen que ser menores de las que establece la desigualdad de Bell. Es decir, que la interpretación de Copenhague predice que en ciertas condiciones el grado de correlación debería sobrepasar el límite marcado por la desigualdad de Bell. Las correlaciones deberían ser, por lo tanto, mayores que las que cabía en predecir si aceptamos la interpretación de Einstein, Podolsky y Rosen. Bueno, pues en 1982 pudo llevarse a la práctica un experimento basado en Bell, en las desigualdades de Bell, para dirimir quién tenía razón. Él realizó este experimento en el 82, fue Alain Aspect de la Universidad de París, junto con Jean Dalibard y Gerard Royer. El experimento en realidad era una puesta en práctica de una situación muy parecida a la que describe el experimento mental de Einstein, Podolsky y Rosen, solo que en lugar de medir la posición y el momento de dos partículas, habíamos mencionado antes dos electrones, lo que se hace es medir el ángulo de polarización de dos fotones correlacionados emitidos por una fuente común. Es decir, una fuente luminosa emite dos fotones correlacionados y en direcciones diferentes, en direcciones opuestas. Y se mide el grado el ángulo de polarización de cada uno de ellos. El resultado que se obtuvo fue que las desigualdades de Bell no se cumplían para ese sistema, es decir, que las predicciones obtenidas por la teoría de variables ocultas y el supuesto de la localidad fallaban. O sea que quien tenía razón era Bohr y los partidarios de la interpretación de Copenhague, y en cambio el realismo local de Einstein parecía ser incorrecto, no encajaba con los resultados experimentales. Desde el punto de vista de la interpretación de Copenhague, lo que hay que hacer, de acuerdo con estos resultados experimentales, es abandonar el supuesto de realidad, no atribuirle realidad a la posición y el momento o a cualquier otra propiedad antes del acto de medición. Y como al medir
los dos sistemas siguen siendo un único sistema, aunque ya no interactúen, pues la medición en cualquier parte del sistema es una medición en la totalidad del sistema. Esa sería la interpretación del resultado experimental de acuerdo con la interpretación de Copenhague. Es decir, mientras no hacemos ninguna medición sobre el sistema evoluciona según la ecuación de onda de Rödinger y no toma valores definidos para determinados atributos, para determinadas propiedades. Y esa ecuación, la ecuación de Rödinger, se aplica al sistema como un todo, aun cuando sus partes, las dos partículas o los dos fotones, estén alejados y ya no interactúen. Pero al realizar la medición sobre el sistema, adquieren realidad. En todo el sistema, en todo. Y el valor medido sigue siendo, por lo tanto, un todo en el momento de la medición. Y por lo tanto, no es extraño que el resultado que medimos en una partícula o en un fotón esté correlacionado con el que medimos en el otro. La medición ha sido para la totalidad del sistema. Podríamos describir esto recurriendo a la terminología aristotélica que empleaba Heisenberg. Podríamos decir que el sistema como un todo encierra una serie de potencialidades, todo el sistema, y esas potencialidades se actualizan simultáneamente en todo el sistema cuando se realiza sobre algún punto del sistema. Esa actualización de potencial provocada por la medición significa una actualización de potencialidades en todo el sistema y por lo tanto si lo hacemos de una partícula significa la actualización de potencialidades en la otra partícula también, que no tendría esos valores antes de la medición sobre el sistema. Lo que es importante subrayar aquí es que esto no implicaría, como parecen pensar Einstein, Podolsky y Rosen, una especie de influencia mágica instantánea a distancia. No se trata de que una influencia se transmita de una partícula a otra de forma instantánea, sino que el sistema es un todo inanalizable. Se dice que es un sistema no separable. No separable. Claro, como decía antes, y ya con esto vamos a ir terminando por hoy, con eso terminaríamos, digamos, la parte dedicada a la física cuántica. El próximo día, la última clase, hablaremos de la física de partículas. El inconveniente de todo esto es el alto coste que tiene desde un punto de vista epistemológico, porque se trata de asumir una epistemología fenomenista que implica renunciar a hablar de una realidad independiente del sujeto, independiente del aparato de medida, independiente del acto de medición. ¿Qué es lo que suele ocurrir con este asunto? Bueno, como esto desde un punto de vista filosófico es un asunto delicado, asumir algo así, y desde luego en la vida cotidiana no solemos mantener una posición de este tipo, no ya fenomenista, sino incluso idealista, ¿no? Lo que ha solido ocurrir es que muchos físicos se han mantenido en una actitud muy pragmática. Lo que han mantenido es que digamos, la interpretación, la versión instrumentalista de la interpretación de Copenhague, la función de onda nos permite calcular, las ecuaciones de la teoría cuántica nos permiten calcular y obtener predicciones de resultados, etcétera, etcétera. Y esto es lo único importante. Y sobre la cuestión interpretativa, sobre qué significa la función de onda, qué es el colapso de la función de onda,
cómo se resuelve el problema de la medida, etcétera, etcétera, pues lo que se suele pensar por parte de los físicos es que esto fue un problema que discutieron eh, Bohr y Einstein y que ya quedó resuelto porque Bohr venció en la discusión. Sin embargo, la discusión está lejos de haber terminado. Está lejos de haber terminado porque eh, hay una tendencia actual a, a, eh, una tendencia a rescatar el realismo renunciando a la no localidad. Como vimos, uno de los presupuestos del experimento de Einstein, Podolsky y Rosen era el presupuesto de la localidad. No puede haber influencias instantáneas, pero algunos físicos eh, estarían dispuestos a seguir manteniendo la atribución de valores precisos para los sistemas cuánticos antes del proceso de medida, aunque para hacer esto habría que renunciar a la idea de localidad, es decir, habría que asumir la no localidad, o dicho de otra manera, la idea de que de alguna forma el sistema está conectado todo él y se transmite eh, la influencia de una parte del sistema sobre otro de forma instantánea. No obstante, para evitar choques con la teoría de la relatividad, que dice que no puede enviarse ninguna señal a una velocidad más rápida que la luz, lo que se mantiene es que estas correlaciones no permitirían la posibilidad de enviar ningún tipo de señal, ningún tipo de información a mayor velocidad que la luz. Bueno, y aquí lo dejamos por hoy y el próximo día seguimos viendo cómo todo esto cuaja luego en la física de partículas actuales. Lo dejamos en este punto hasta el próximo día.